Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Tuvimos una semana en los mercados bursátiles que yo diría que fue ganadora. Los índices que más subieron fueron el Nikkei en Japón, sorprendió con un incremento del 4.83 y también más del 3% del Nasdaq. Los demás índices tuvieron números negros mucho más modestos. En China, las bolsas subieron 0.34, el Eurostock 600 0.84, el Standard & Poor's 1.47, la Bolsa Mexicana de Valores más 0.83, o sea que francamente una buena semana. Y en términos de monedas, bueno, pues el peso perdió un poquito, 0.68%, debido fundamentalmente a la decisión que tomó Banco de México y que vamos a comentar ampliamente, y el euro también perdió 0.36%. Tuvimos una semana que estuvo y se refleja en los números bursátiles, que a veces tuvimos días buenos y días malos, y era mucho por el sentimiento en Estados Unidos del problema que tienen con la autorización que tiene que recibir el presidente Biden para incrementar el tope de la deuda y que lo tienen amarrado los republicanos hasta no negociar un paquete que quieren hacer con el presidente Biden para que reduzca el gasto que tenía programado. Hay días donde las negociaciones se alejaban y eran malos para los mercados. Sin embargo, a finales de la semana, las señales que estaban mandando tanto por parte del Ejecutivo, el presidente Biden, como McCarthy, que es el líder del Congreso republicano, en el sentido de que había una posibilidad real de que se pudiera llegar a un acuerdo bipartidista la próxima semana. Y eso pues evidentemente le dio gasolina a los mercados. En relación a las monedas, la noticia más importante que luego vamos a comentar fue la pausa que hace Banco de México en términos de ya no subir este año más la tasa de interés. Había la especulación de si se quedaba la tasa en 11.25 o se subía a 11.50. Finalmente la decisión fue dejarlo en 11.50. Pero bueno, pasando a temas puntuales. Primero, Jorge, ¿tú qué piensas de esta negociación para incrementar el techo de la deuda? ¿Crees que realmente estén cerca de llegar a una negociación o piensas que todavía faltan algunos días, aunque el plazo se vence el 1 de junio, que ya no está tan lejos? Gracias, Manuel. Bueno, comentábamos la semana pasada que este es un tema político, que así es como se define, cómo necesitan subir límites de deuda aceptados por el Congreso, y muchas veces la oposición los usa como moneda de cambio para negociar otras cosas, sobre todo el partido que no tiene mayoría en el poder. La secretaria del Tesoro nos ha dicho que desde el 1 de enero ya no tenía recursos y ha estado dándole vueltas a todos los recursos para tratar de hacer maniobras y poder satisfacer todas las obligaciones, pero dice, ya a partir del 1 de junio ya no tengo recursos, voy a empezar a perder o a faltar de pagar algunas oficinas o algunas obligaciones. Esto es inaudito, nosotros no podemos pensar que Estados Unidos no pague, ¿no? Entonces el mercado se preocupa un poco. Pero atrás de lo que se está discutiendo atrás en el presupuesto no es algo sencillo y hay que revisarlo con calma, porque Estados Unidos sí tiene recursos para pagar, para endeudarse más, pero la cantidad de deuda que se aumentó con la pandemia fue escandalosa. Los republicanos quieren que sea a través del gasto. El problema es con el gasto es que va en contra de todos los programas que quiere sacar esta administración. La parte demócrata quisiera hacer una reforma fiscal a través de impuestos que no ha logrado poner bien sobre la mesa, no ha logrado generar mayoría. Sí hay que hacer un cambio, una estructura fuerte fiscal para corregir un poco este exceso de deuda, pero no está muy claro cómo lo vayan a hacer en los próximos años. Entonces, esta discusión la vamos a tener por varios años. Siguiendo con Estados Unidos,
lo que he notado es que esas predicciones de que estábamos enfrente de una recesión que parecía inminente, pues yo la veo como que cada vez se aleja un poco más y a lo mejor lo que vamos a tener es lo que se denomina un aterrizaje suave, un soft landing de la economía norteamericana, porque hay algunos datos económicos que nos dicen, oye, el empleo sigue estando en una buena condición, a pesar de que se están generando la mitad de los empleos del año pasado, pues no podemos decir que esté mal ese tema. El desempleo está en mínimos históricos, ¿no? Y por otro lado, cuando vemos las ventas a menudeo, pues se ve cómo el norteamericano sigue teniendo dinero en los bolsillos, ¿no? Entonces esto a mí lo que me dice es que la recesión, si viene, va a ser muy ligera, cada vez la veo más lejana, pero como que sí se abre la posibilidad de un aterrizaje suave de la economía y no necesariamente se tendrá que dar un encontronazo con la realidad. No sé qué piensas tú de todos estos datos económicos que hemos visto salir ahora en mayo y que corresponden al mes de abril. A mí me parece muy interesante porque lo que no sabemos nadie es, la economía está acostumbrada a tener tasas de interés casi en cero por más de 20 años. Entonces, no sabíamos qué efecto podía tener en la economía, niveles del 5%, sobre todo en la economía norteamericana, que sí depende mucho del financiamiento. Y vamos pateando esta riesgo y posibilidad de desaceleración rápida para el tercero, cuarto trimestre o incluso el próximo año. Yo no me atrevería a decir que no va a haber una recesión, pero tampoco me atrevería a decir que va a ser inminente la recesión. Lo que creo es que lo que va a cambiar es la percepción del mercado sobre qué va a hacer la Reserva Federal hacia adelante, que a lo mejor ya llegó su límite en tasas de interés. Bueno, tocas un tema bien importante. El mercado piensa que ya vio lo máximo en términos de nivel de tasas en Estados Unidos, pero también oigo los discursos de los miembros de la Reserva Federal en sentido contrario. La mayor parte de ellos está pidiendo que la tasa siga subiendo, ¿no? No sé cuál de las fuerzas del mercado simplemente vaya a ganar. Pero dime, por ejemplo, lo que vemos en Estados Unidos en materia económica, lo estamos viendo al revés, pero en China. China tuvo un buen primer trimestre, crece el PIB de ese gran país 4.5%, que no es malo, pero los datos que están saliendo del primer mes del segundo trimestre, o sea, abril, pues nos están enseñando que la economía china no acaba de prender, ¿no? Sí, nos preocupa un poco porque este es el motor de la economía. Estamos esperando una desaceleración en las economías desarrolladas, pero queríamos un repunte en China que padeció el año pasado por sus políticas COVID, ahora las ha relajado, empezó con un buen trimestre, como dices, y ver datos débiles para el segundo trimestre no son una buena noticia para el mundo. Queremos ver más información, pero claro, estoy coincido contigo que es importante seguirlas. Oye, Jorge, no es que haya sido una sorpresa, ya teníamos nosotros bastante conocimiento de lo que podía hacer Banco de México en su reunión de política monetaria. Finalmente decidió hacer una pausa. Es más, el tipo de cambio ya lo había descontado. Desde principios de semana se empezó a poner presionado el peso para irse de niveles de 17.42, que fue el mínimo que tocó, hacia niveles de 17.70. Ayer se anuncia la medida, se va a 17.78 y finalmente se está consolidando como en 17.70. ¿Cómo viste la decisión de Banxico? ¿Tú crees que fue la correcta o te quedan dudas? Bueno, yo creo que ya las decisiones a estos niveles ya son un tanto marginales. Yo creo que así lo vio el Banco de México. Ya siente que el nivel en que está la tasa de interés está demasiado alta. El nivel que ofrece en tasa real, o sea, que descontando inflación, es demasiado premio y está generando muchas distorsiones. Le gustaría ser un poco más, ya llegar a su tope y empezar a ver qué efecto puede tener en el consumo y en la inflación. Por supuesto, lo que tiene que mantener es el discurso restrictivo, es decir, no, bueno, que no deje de aumentar no significa que les vaya a bajar,
o pueda volver a aumentar si la inflación sube. Está bien su discurso restrictivo. Vamos a tener que seguir viendo los datos de inflación y eso va a depender mucho qué continúe pasando con la política monetaria. Y claro que hay posibilidad de que empiece a bajar tasas de interés este año porque tiene un diferencial, un colchón adicional sobre la Reserva Federal que puede tomar mano. Pero todo va a depender si efectivamente la inflación subyacente va a seguir bajando. Yo creo que en eso va a coincidir los siguientes actos del Banco de México y también los efectos que pueda tener sobre el tipo de cambio y las tasas de interés de mediano plazo. Bueno, pero la realidad es que con todo y lo que pasó, el peso se sigue viendo muy fuerte, ¿no? O sea, como dicen algunos, la que haya decretado una pausa Banjico, pues le hizo pocas cosquillas a nuestra moneda, ¿no? Finalmente se devaluó el peso 30 centavitos, que no es nada, ¿no? Recordemos que el peso abrió el 1 de enero de este año en 19.50 y ahorita está pues prácticamente 1.80 abajo, un peso 80 centavos abajo, ¿no? O sea, tiene una revaluación el peso de casi 10% sobre la apertura del año. Y yo creo que se puede mantener todavía otro rato por ahí, ¿no? Sí creo, y ahí me gustaría tu opinión, que finalmente en la segunda parte del año y más casi en el último trimestre se puede empezar a presionar para irse más a los niveles de 18.50 o 18.70. No sé si tú tengas la misma impresión. Sí, el premio que está generando la moneda mexicana con tasas de interés es todavía muy positivo. Sí se disminuyó un poco, pero sigue siendo muy atractivo. Entonces, yo coincido contigo, va a seguir estando muy fuerte, por lo menos lo que resta del verano. Y bueno, sí se puede ir corrigiendo, pero no una depresión significativa, pero sí corrigiéndose un poco hacia finales de año, cuando estas condiciones de premio empiecen, por lo menos en la percepción, a cambiar en los inversionistas. Jorge, pues se nos acabó el tiempo, como siempre. Se nos va muy rápido este programa. Muchísimas gracias, pero sobre todo gracias a todos ustedes que están aquí con nosotros semana a semana en Milenio Mercados en Perspectiva. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta la próxima semana, que estén muy bien. Gracias.